Bueno, cuando trabajamos la sustitución, la simple sustitución, habíamos utilizado dos fórmulas. Decíamos que integrábamos este tipo de situaciones y en el caso de que la m era un menos 1, teníamos esta situación. Era lo mismo que esta. ¿Sale? Entonces, en los dos casos, yo tenía cosas como, y son las que más o menos vamos a trabajar, con este método de integración yo podía integrar, por ejemplo, 1 menos x cuadrada a la 1 medio, podría yo tener una raíz y tener aquí 2x de x. En ese caso estaba yo en este formato, ¿verdad? Tenía yo una base, una potencia y la derivada de la cosa que estaba en la base. En este caso 1 menos x cuadrada es la u, si yo, la potencia es la 1 medio, y esta es su derivada. ¿Sale? En estos casos pues tenía yo algunas situaciones similares. ¿Sale? Voy a pensar en situaciones como estas. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 1 más x cuadrada. Aquí pongo 2x y en este caso también estoy en este formato. ¿Sale? Entonces, lo que hace posible regresar a estos formatos, o sea, regresar a estas integrales, es que yo tengo la derivada. En todos los casos tengo la derivada. Este es de u, este es de u. ¿Sale? Pero pues yo quiero ver ahora qué tengo yo que hacer o cómo podríamos hacerle para calcular algunas integrales en el caso de que yo no tenga la derivada. ¿Sale? En el caso de no tengamos la derivada, vamos a pensar en integrales como estas. En la integral de x, por ejemplo, y aquí voy a poner 1 más x cuadrada. Puedo tener la integral de, ¿qué será? Bueno, eso que habíamos puesto allá de este lado, 1 menos x cuadrada de x, o integrales así que tienen el denominador las expresiones, ¿verdad? Así, por ejemplo. Si yo tuviera ese tipo de situaciones. En esas tres situaciones yo no tengo la derivada. Debería de tener un 2x por ahí en alguna parte. Aquí arriba. Aquí debería tener menos 2x a la derecha. Aquí debería tener 2x allá en la parte de arriba también. Pero no lo tenemos. Y el problema es que ya no lo podemos ajustar porque yo solamente puedo meter o sacar constantes de la integral. No puedo yo meter una x a placer dentro de la integral, ¿verdad? Bueno, ¿queda claro hasta aquí? ¿En qué consiste las integrales que quiero yo resolver? ¿Sí? Sí, dice Jorge, muy bien. Voy a traerlos más acá porque están muy lejos. Ahí está. Bueno, entonces, fíjense ustedes cuál es la estructura que van a tener. Aquí tengo yo, puedo pensar que tengo una suma de cuadrados. Aquí tengo una resta de cuadrados donde la constante es la positiva. Aquí tengo una resta de cuadrados donde la constante es negativa. Entonces, esos tres casos son los que voy a analizar. Y se le ocurre a la gente precisamente porque esas tres expresiones tienen algo que ver con un triángulo, rectángulo. Cuando ustedes usan el teorema de Pitágoras lo pueden usar de varias maneras, ¿verdad? Pueden ustedes tener, por ejemplo, aquí vamos a poner A, B y C. Entonces el teorema de Pitágoras lo pueden escribir de varias maneras, pero alguna de las maneras que nos interesa es la siguiente. Si yo quiero la hipotenusa, por ejemplo, podría yo pensar en esto. Puedo pensar que para obtener la hipotenusa tengo que sumar dos cuadrados. Para obtener ya sea la A o ya sea la B, tengo yo que restarle el cuadrado de del otro cateto. Así, ¿sale? Entonces, lo que hace la gente en el método de sustitución trigonométrica es identificar alguna expresión con algún lado del triángulo, con el afán de que eso nos ayude a convertir la integral a funciones trigonométricas. ¿Sale? Entonces, las expresiones que yo voy a utilizar siempre van a ser suma de cuadrados o resta de cuadrados. ¿Vale? Y bueno, más específicamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir poniendo ejemplos. Ya hay sustituciones específicas, ¿eh? Hay gente que le gusta poner su lista de sustituciones, lista de expresiones,
Y dice, si te encuentras esta expresión, debes de sustituir de esta manera. ¿Vale? Yo no lo voy a hacer así, yo voy a dejarlo un poco más hacia la creatividad. ¿Vale? Pero si ustedes lo van identificando, desde luego lo pueden hacer. Entonces, vamos a calcular integrales como la siguiente. Ejemplo 1. Quiero yo calcular esta integral que les había puesto. Así. ¿Sale? Entonces la gente en esa expresión ve una resta de cuadrados. ¿Dónde tengo yo restas de cuadrados? Pues cuando yo tenía mi triángulo rectángulo, y puedo yo identificar entonces x con la hipotenusa, porque acuérdense que cada que yo tengo resta de cuadrados es porque la hipotenusa fue la más grande. ¿Sale? Fue el positivo. Y este es uno de los catetos que también se elevó al cuadrado. Yo podría pensar que este es un 1 al cuadrado. Entonces lo puedo identificar con ese. Lo pude haber identificado con este aquí abajo también, no pasa nada. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hago eso? Pues bueno, porque si yo quiero conocer cuánto vale la base, ¿ya? Entonces tendría yo que hacer la base al cuadrado más 1 al cuadrado es x cuadrado, es el teorema de Pitágoras. Entonces base al cuadrado va a ser x al cuadrado menos 1. Entonces la b va a ser la raíz de x cuadrado menos 1. ¿Vale? Entonces por eso es que identifico la x con la hipotenusa y el 1 con el cateto. Entonces, haciendo ese menjurje, yo puedo representar a la raíz aquí abajo. O sea, este cuate sería x cuadrado menos 1. Y ya está. Casi todas las expresiones que están involucradas en la integral están representadas en los lados de un triángulo. ¿Vale? Pero bueno, vamos a calcular la integral. ¿Sale? Ya identifiqué esto. ¿Por qué quiero esto? Pues bueno, esto está en términos de x. Yo lo voy a convertir a términos de phi, o sea, para que me dé funciones trigonométricas. Lo resuelvo allá en las funciones trigonométricas y luego regreso la solución a las x originales. ¿Vale? Seguramente ya han visto algo de esto. Si no han visto nada de esto, ahorita vamos a ir haciendo más ejercicios. Ok, entonces vamos a traducir esta integral en cosas que dependen de funciones trigonométricas de este ángulo. Ok, para empezar, esta raíz ya está aquí, ¿verdad? ¿Qué cosa es esta raíz según una función trigonométrica? Pues bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Vean, si ustedes dividen x cuadrada menos 1 entre 1, esa división para este triángulo rectángulo se llama cotangente. ¿Vale? Cotangente de phi. Entonces, en vez de hablar de la raíz entre 1, puedo decir cotangente de phi. ¿Sale? Por supuesto, pude haber pensado en la otra división, en esta cosa x cuadrada sobre x, ¿verdad? Y esto sería, ¿qué sería? Secante, ¿verdad? Perdón, coseno. Ya me distraje. Coseno de phi. ¿Sale? Pero estas divisiones yo las voy a evitar. Voy a evitar usar divisiones en donde vengan varias variables, o sea, una expresión que tenga variables y otra que también tenga variables, porque eso no me va a permitir traducir expresiones de aquí. Me va a gustar relacionar las expresiones con las constantes, para que yo pueda decir, por ejemplo, aquí si lo divido entre 1, pues puedo no dividirlo, da lo mismo. La raíz es cotangente de phi. ¿Sale? Bueno. Entonces, ya tengo cotangente, yo quiero saber, ya tengo esta cosa, quiero saber qué cosa es de x. Para saber quién es de x, debo de saber quién es x. Entonces, la x de igual manera la relaciono con el 1. Entonces, tengo aquí x entre 1. ¿Qué cosa sería? ¿Alguien que me diga qué cosa es x entre 1? 1 entre x es seno, ¿verdad? Entonces, x entre 1, ¿qué cosa es? La recíproca, ¿no? Cosecante. Cosecante de phi. Entonces, como es x entre 1, igual puedo yo eliminar estas dos cosas. X es cosecante. Y entonces la derivada de esta cosa, de x, pues la derivada de cosecante, que es menos cosecante de phi, por cotangente de phi, de phi. ¿Vale? Y ya tengo las dos expresiones que están involucradas en la integral. Ahora, en la parte de arriba yo tengo menos cosecante por cotangente por d phi. Ok, lo escribimos. Menos cosecante
cotangente por d phi. Y en la parte de abajo tengo yo la raíz. ¿A qué es igual a raíz? Es igual a cotangente. ¿Vale? Entonces, cotangente de phi. En este punto que acabo de hacer, acabo de usar un artificio, el triángulo rectángulo, para convertir una integral que depende de x en una integral trigonométrica que depende del ángulo phi. ¿Sale? Ya no depende de los lados, bueno, sí, implícitamente, pero depende del ángulo. ¿Sale? Y bueno, entonces aquí voy a cancelar, perdón, seguimos dormidos, ¿verdad? Voy a cancelar estas expresiones y ya nada más me queda la integral de cosecante. Vamos a poner aquí, menos integral de cosecante de phi, de phi. Entonces, otra vez, convertí esta cosa en integral que depende de phi. Luego resuelvo esta integral en términos de phi. La integral de cosecante, ¿qué cosa era? ¿Alguien se acuerda? Vamos a ver si me están pelando. Pónganla por ahí en el chat, por favor. Ya teníamos la integral de cosecante en la tabla de derivadas que les di. ¿Qué cosa nos da? ¿Sí están por ahí, muchachos? El logaritmo natural de cosecante menos cotangente o algo así. ¿Se acuerdan? Cosecante menos cotangente, exacto. Bueno, entonces aquí tengo menos logaritmo natural de cosecante de phi menos cotangente de phi. Muchas gracias. Más c, ¿verdad? Pero bueno, entonces, integral en términos de x, la convertí en una integral en términos de phi, la resuelvo como una integral en términos de phi, y ahora voy a convertir esta expresión que depende de phi en cosas que dependen de x, porque así está expresada la integral original, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí menos logaritmo natural. ¿Qué cosa es cosecante? Cosecante de phi sería lo contrario de seno, ¿verdad? 1 entre x es seno, x entre 1 es cosecante. Aquí lo pusimos. Entonces, cosecante nada más es una simple x. ¿Vale? Cotangente, ¿qué cosa es? Pues bueno, cotangente ya me dijeron que es la raíz. Entonces ahí debo de ponerle menos la raíz de x cuadrada menos 1. ¿Vale? Más c. Y ya cabe. ¿Está claro el método? ¿Está claro más o menos a qué se refiere todo esto? Más o menos. Bueno, ok. Como estamos grabando, me voy a ir más o menos rápido. Vamos, ahora van a hacer ustedes una integral. Bueno, ejemplo 2. Vamos a ver qué pasa si pongo la integral contraria, ¿verdad? Vamos a poner esto. Así. ¿Sale? Traten de calcularlo ustedes por su cuenta. Damos unos minutos y ahorita volvemos. ¿Sale?
¿Listo, chicuelos? ¿Cuál fue la primera dificultad ante la que se enfrentaron? ¿Qué fue lo más complicado de momento, al inicio? ¿Están por ahí? Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Bueno, para los que lo hayan intentado, seguramente las dificultades vienen, ahora es negativa, dice María Fernanda. Ok, sí, pero a la hora de resolver la integral, las primeras dificultades es cómo pongo yo todos esos datos aquí en el triangulito, ¿verdad? ¿Sale? ¿Cómo vamos identificando las cosas? Pues bueno, lo que tendríamos que hacer, aquí tenemos una resta de nuevo, ¿verdad? Entonces, cada que yo tenga una resta, otra vez el positivo se va para la hipotenusa y el negativo se va para alguno de los catetos. Me va a resultar la misma integral al final de cuentas para aquí, o si pongo las cosas aquí, ¿sale? Vamos a hacer el ejemplo en este caso aquí abajo. Les digo la misma integral porque pueden tener diferentes expresiones, pero la función que nos queda al final de cuentas es la misma, el mismo resultado, ¿vale? Bueno, si yo hago esta propuesta, pues desde luego aquí voy a tener 1 menos x cuadrada y basta con que yo haga las operaciones, ¿sale? Me voy a dar cuenta de que si pongo aquí, bueno, de hecho lo pongo, si quieren. Aquí vamos a tener la altura, entonces en la altura voy a tener a cuadrada más x cuadrada, que son los catetos, es igual a 1 al cuadrado, que es un 1, ¿verdad? Si yo quiero saber quién es la a, entonces a al cuadrado me va a quedar 1 menos x cuadrada, y entonces la a es la raíz, así como lo tengo, ¿sale? Pero bueno, la única diferencia, ¿verdad? Sale. Y entonces voy a traducir todo eso. Necesito yo saber quién es de x y quién es la raíz. La raíz ya sé quién es. Entonces la raíz cuando la divido aquí es seno de phi nada más. ¿Vale? 1 menos x cuadrada, todo esto se divide sobre 1, y da seno de phi. ¿Sale? Y por otro lado, si quiero la x, porque quiero la derivada, casi siempre voy a hacer eso, ¿eh? Por no decir que siempre. Si yo quiero dx, necesito saber quién es x primero, para luego derivarlo. Entonces x entre 1 es coseno, y ya que me quedó coseno, pues entonces derivo. Bueno, en realidad aquí ya no necesito ponerle el menos el 1, ¿verdad? Entonces me queda x coseno y la raíz es seno. Entonces derivo coseno de x y me va a quedar la derivada de coseno menos seno de phi de phi. ¿Vale? Y entonces sí, ya puedo reemplazar esta expresión de aquí y esta otra aquí en la integral. Arriba voy a tener la de x, entonces tengo integral de menos seno de x, perdón, seno de phi de phi. Y abajo vamos a tener, ¿qué cosa? Coseno, ¿verdad? Ah, no, perdón, vuelve a ser seno. Seno de phi. Entonces aquí estoy haciendo un poquito de trampa, ¿verdad? Porque las integrales que me han estado quedando han sido muy sencillas, no siempre va a ser así, desde luego. Este signo menos lo pongo aquí afuera. Aquí voy a tener nada más de phi y ya quedó la integral, ¿verdad? Integral en términos de x la convertí en una integral en términos de phi, ¿vale? Calculo esa integral, resuelvo ese problema, que quiere decir la integral de d phi, pues simplemente menos phi, ¿verdad? Más c. Ahora, les pongo este tipo de ejemplos porque quiero que vean qué sucede, qué hace uno cuando tenemos el ángulo, ¿no? Cuando tenemos una identidad o una función trigonométrica. Entonces, no es tan complicado de nuevo. Elijo, si yo quiero saber quién es phi, y tengo por un lado coseno, y tengo por otro lado seno, pues estas relaciones yo las podría pensar como que phi es arco seno de esto, o phi es arco coseno de esto. ¿Sale? Entonces es más sencillo utilizar esta porque está más simple. Entonces la phi la podríamos poner como menos arco coseno de x y luego más c. ¿Sale, vale? ¿Queda claro eso, morrillos? ¿Sí me están pelando?
Son muy callados, tímidos e inocentes en la mañana. Sí, dice Omar, muy bien. Ok, tercer ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo en donde voy yo a sumar cosas. Estoy usando los ejemplos más sencillos para que se entienda el método y no nos perdamos en muchos detalles, pero luego vamos a cambiar estos valores, podemos tener otras expresiones ahí. Podría yo tener una expresión así complicadilla y luego ajustarla completando el cuadrado, etcétera. Van a haber varias situaciones más adelante, pero ahorita nada más quiero que se entienda el método, ¿vale? Ejemplo 3. Vamos a poner, por decir algo, de x sobre 4 más x cuadrada. Lo vamos a poner así ahora. ¿Sale? Bueno, déjenme poner otro número mejor, un 9. Un cuadradito. Sale. En esta integral igualmente me doy cuenta de que tengo que usar sustitución trigonométrica porque tengo suma de cuadrados. En los dos casos anteriores eran restas de cuadrados. Estos son sumas de cuadrados y para que yo pudiera hacer de u sobre u, necesitaría la derivada de x cuadrada, que no la tengo. Debería ser 2x ahí arriba. No hay manera de ponerla, ¿verdad? Entonces, otra vez, planteo mi triangulito. El ángulo que yo estoy utilizando podría ser este, pero también puede ser el de allá arriba. Básicamente ustedes tienen libertad de hacer las elecciones aquí. A todos nos va a dar más o menos el mismo resultado. En este caso yo identifico 3 al cuadrado y x cuadrada, ¿verdad? O sea, estoy pensando en esta suma de cuadrados. Cuando hablo de una suma de cuadrados, lo que está sucediendo es que estoy usando los catetos. Ya no estoy usando la hipotenusa. Porque en la hipotenusa hace rato tenía este tipo de expresiones, ¿verdad? Esta era la hipotenusa y este era un cateto. Estos son los dos catetos. Entonces puedo yo poner igual las cosas como yo quiera. Puedo poner x y 3 o bien puedo poner x y 3. ¿Sale? Y entonces lo que me va a quedar en la hipotenusa, si yo hago eso, piensen ustedes que yo no sé hasta esas alturas qué me va a quedar. Voy a ver qué cosa es la hipotenusa si hago esta propuesta. La hipotenusa sería c cuadrada es igual a x cuadrada más 3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces c va a ser igual a la raíz de x cuadrada más 3 al cuadrado. ¿Sale, vale? Pero yo tengo aquí una suma de cuadrados sin raíz, no importa, ¿verdad? Vamos a ponerlo al cuadrado aquí abajo. Pero bueno, entonces cuando hago esto, tengo x cuadrada más 9, más 3 al cuadrado. ¿Sale? Y ya completé mi triángulo. Lo bonito de aquí es que ya tengo la x lista para poder calcular de x y tengo esta suma de cuadrados con raíz que si lo elevo al cuadrado me puede dar esta cosa de acá. ¿Vale? Bueno. Entonces, otra vez, lo que les decía. Si yo divido x entre 3, voy a relacionarlo con el número, no lo voy a relacionar con la expresión porque se va a complicar la cosa. Aquí tengo x entre 3. X entre 3 va a ser tangente de phi. ¿Y por qué quiero eso? Porque yo quiero la x, ¿verdad? Entonces la x va a ser, paso yo multiplicando el 3 para allá, 3 tangente de phi. Recuerden ustedes que lo que queremos es convertir esta expresión en términos del ángulo phi. X es 3 tangente de phi. Entonces de x va a ser la derivada de tangente, que son 3, es una constante, secante cuadrada de phi, de phi. ¿Ok? De x aquí arriba ya lo tengo. ¿Sale? Ahora la raíz para obtener esta cosa. Igual no lo voy a relacionar con x, sino lo voy a relacionar con el 3 de nueva cuenta. Entonces tendría x cuadrada más 9 en raíz entre 3. ¿Qué razón trigonométrica es? Pues el contrario de coseno, el secante. Entonces puedo pasar multiplicando el 3 y la raíz sería secante cuadrada, perdón, 3 secante de phi. Sin derivadas, ¿verdad? Nada más es la expresión. Pero lo que yo quiero es esta cosa sin raíz. Entonces elevo al cuadrado este. Al elevarlo al cuadrado aquí se le quita la raíz. Y de aquel lado me queda 3 al cuadrado y secante cuadrado. O sea, 9 secante cuadrado de phi. ¿Sale? Y con esto yo tengo cómo convertir la integral original en una integral que depende solamente de phi. ¿Vale? Las cosas que encerré son las que me van a servir para la traducción. Traduzco mi integral. La de arriba sería entonces
3 secante cuadrada de phi, y abajo quedaría 9 secante cuadrada de phi. Nos quedó papita también, ¿verdad? Ah, perdón, sin de phi. Entonces cancelo las secantes cuadradas y este 3/9 se convierte en un tercio que voy a sacar. Integral de phi. Me quedó una integral súper papita, ¿verdad? Entonces ya calculo eso, es un tercio de phi, ya voy a poner ahí arriba. Un tercio de phi más una constante. Y en phi, otra vez, para yo calcularla, voy a utilizar alguna de las expresiones que tenga yo más sencillas aquí. La que tengo más sencilla es tangente. ¿Sale? Si x entre 3 es tangente de phi, la phi va a ser arco tangente de estos dos, esta división. Entonces allí voy a poner, la integral sería un tercio, arco tangente de x entre 3 más c. Perdón. ¿Sale? ¿Por qué me están quedando integrales tan sencillas? Pues bueno, porque ya son formatos preestablecidos, ¿vale? Tengo que revisarlos de inicio. En una integral con sustitución trigonométrica, más adelante, lo que va a complicar un poquito más las cosas es esta integral. Esta integral de aquí no siempre me va a quedar así como está ahorita. Tal vez me va a quedar alguna función trigonométrica ahí que yo voy a tener que integrar, buscar la manera de hacerlo y al final de cuentas regresarlo en términos de la x. ¿Vale? ¿Por qué x entre 3 es tangente? Dice Jorge. Sí, porque yo tengo aquí phi y sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Vale? X entre 3. ¿Sí me explico Jorge? Ok. Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? Chicos, ¿por qué arco tangente? Ah, bueno, porque son las funciones contrarias, ¿verdad? Si ustedes tienen, si ustedes me dicen que tangente de phi es esto, lo contrario sería la función inversa, ¿verdad? Arco tangente de x entre 3, o lo que también es lo mismo, tangente a la menos 1, ¿verdad? O sea, resulta que lo que ustedes tienen en las expresiones es el valor de la tangente. Y ustedes quieren conocer el ángulo, ¿verdad? Si esto fuera un número decimal, ustedes tendrían tangente del ángulo que no conoces son 1.3, ¿no? Entonces el ángulo que no conoces es arco tangente de 1.3 o tangente a la menos 1 de 1.3, que también es lo mismo. ¿Sale? Son las funciones inversas, ¿se acuerdan? ¿Sí responde eso a tu pregunta, María? Ah, sí. Ok. Sí, y bueno, en el caso de que la integral me quede así muy simple, que quede nada más la de phi, pues lo que va a estar en el resultado es phi. Por eso hay necesidad de poner arco tangente, arco seno, arco coseno, arco secante. También existe cualquier arco de todas las trigonométricas. ¿Sabes? Vamos a hacer otra más. ¿Sale? Vamos a poner cosas un poquito más sofisticadas, a ver si nos sale. Bueno, las integrales que no son tan sencillas. Ejemplo 4 es el área de un círculo. Un círculo de radio, ¿qué les gusta? Un círculo de radio 5, por ejemplo, ustedes recordarán de geometría analítica. Si tiene un círculo de radio 5 con centro en el origen, su ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual a 25. ¿Sale? Es el radio al cuadrado. Entonces, si ustedes quieren definir, por ejemplo, la mitad de arriba del círculo, esto no es una función, ¿verdad? Pues lo vieron en sus cursos de precálculo. Cuando despejan la y, pues les van a salir dos raíces. Les va a salir raíz de 25 menos x cuadrada. Y cuando despejan la y, le quitan el cuadrado y aquí les queda más menos. Más se refiere a esta región, menos se refiere a esta otra. ¿Vale?
En el afán de calcular el área bajo la curva, que ya regresaremos a este tipo de problemas ahora que tengamos más herramienta para los métodos de integración, pues yo quisiera calcular esa integral, o sea, tener aquí 25 menos x cuadrada, usar el teorema fundamental del cálculo como para decir cuál es la integral desde menos 5 hasta 5 y ya podría yo calcular el área de la mitad del círculo, ¿vale? Pero bueno, no vamos a ir hacia allá todavía, nos vamos a centrar en el método para integrar esa cosa. Esto me genera problemas. ¿Por qué? Porque no tengo la derivada. ¿Sale? El método de sustitución, si yo pienso a la u como 25 menos x cuadrada, pues su du va a ser 2x negativo. Y esta expresión no la tengo. ¿Sale? Entonces, como no la tengo, no puedo yo calcular la integral con el método de sustitución y tendría yo que plantear otra cosa. Pero observo que aquí adentro tengo una resta de cuadrados, entonces es sustitución trigonométrica. ¿Vale? Ok, entonces, de nuevo, vamos a poner nuestro triangulito, phi, y ahora sí, como es una resta, debo de poner el 5 aquí y la x abajo a la derecha. Vamos a poner aquí a la derecha también. ¿Por qué? Porque esta cosa entonces ya no hago las operaciones, me va a dar 25 menos x cuadrado. En Pitágoras, ¿verdad? Por eso la propuse de esta manera. Y pues ya casi más o menos está, ¿verdad? Puedo yo dividir x entre 5. X entre 5 sería seno de phi. Entonces x sería 5 seno de phi. ¿Sale? No tengo la x, lo que aparece es la dx, entonces la derivada de seno son 5 coseno de phi de phi. Esto va a servir para la traducción. Y por otro lado, divido la raíz entre 5, en este caso tengo 25 menos x cuadrada, sobre 5, sería el coseno, ¿verdad? Porque es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces paso multiplicando al 5, y lo que tengo aquí son 5 coseno. ¿Sale? Este también sirve para la traducción. ¿Estás? Entonces aquí ya se pone emocionante la cosa porque debo yo de poner la raíz y el dx. La raíz y el dx. Entonces la raíz es 5 coseno, el dx es 5 coseno. Ya no se simplifica tan fácil. Entonces esta integral ya vale la pena revisarla. Entonces vamos a ponerle aquí la integral de 5 coseno, que es lo mismo que esta raíz, y la dx, que es 5 coseno otra vez de phi. Entonces la integral que voy a tener, les doy ahí tantito espacio para que tome nota. Bueno, si no escribimos aquí abajo. La integral va a quedar 25, porque 5 por 5, ¿verdad? Este 5 de aquí, este 5 de acá. Coseno cuadrado de phi, de phi. Y ya no es una integral tan sencilla. ¿Vale? ¿Qué tenía yo que hacer en el caso de las potencias pares de seno y de coseno? Tenía yo que utilizar una identidad. Tenía yo que usar un medio de 1 menos coseno de 2 phi. El ángulo doble, ¿verdad? Entonces, este es un nuevo problema. Convertí mi integral en términos de x en una integral en términos de phi y ahora la vamos a calcular. Entonces, bueno, voy a seguir aquí y a lo mejor tengo que borrar hacia arriba. Sustituyo el coseno cuadrado por su identidad. El 25 me va a quedar 25 medios. Integral de 1 más coseno de 2 phi. ¿Se acuerdan de esa identidad? Reemplazo el coseno cuadrado por un medio de 1 más coseno de 2 phi, el ángulo doble. ¿Se acuerdan? Lo voy a seguir aquí arriba. Vamos a aprovechar que estamos grabando para no detenernos demasiado. Ok, entonces esto se convierte en dos integrales. Bueno, déjenme escribirlo aquí completa, ¿sale? Así. Y entonces la integral que voy a tener sería 25 medios de integral de phi, nada más 25 medios de integral de coseno de 2 phi de phi. ¿Sale?
con la identidad yo puedo despedazar fácilmente la integral del coseno cuadrado. Entonces, esta integral ya está. Ya puedo yo decir que tengo 25 medios de phi. Y esta integral, para poder calcular coseno, solo necesito yo ajustarlo, ponerle un 2 y quitarle un 2. O sea, debería de ponerle acá un 2 de ajuste y quitarle un 2. ¿Vale? No sé si alcancen a verlo bien todavía. Entonces le pongo un 2 y la integral de coseno sería seno, ¿verdad? Entonces sería 25 cuartos. Vamos a ponerle aquí 25 cuartos seno de 2 phi. Ya lo ocupo muy bien, ¿verdad? ¿Sí me siguen, muchachos? No sé. ¿Se entiende el resultado de esa integral? Son las integrales trigonométricas que ya habíamos estado haciendo, ¿se acuerdan? Ok, otra vez. Integral en términos de x. Con el triángulo la convierto en una integral en términos de phi. Resuelvo el problema de la integral en términos de phi. Ya quedé allí. Ahora el último problema es regresar estas expresiones que están en términos de phi a cosas que están en términos de x. ¿Sale? Pero fíjense lo interesante del caso, y por eso es que reviso estas situaciones. La integral estaba en términos de phi. El triángulo que me estaban dando, el triángulo que yo estaba utilizando, estaba en términos de phi, no de 2 phi. ¿Sale? No del ángulo doble. O sea, hace rato lo que hice fue poner aquí 5, aquí x y aquí su raíz, ¿no? Entonces, para resolver la integral yo tuve que irme al ángulo doble, en esta parte, lo resolví en términos del ángulo doble, pero yo no tengo las funciones trigonométricas del ángulo doble, por eso necesito usar otra identidad de nuevo para regresar. O sea, aquí yo podría poner, por ejemplo, 25 cuartos, perdón, 25 medios de phi y más 25 cuartos de seno de 2 phi, ¿verdad? Pero seno de 2 phi es lo mismo que 2 veces seno de phi por coseno de phi. ¿Por qué hago eso? Ahí es donde uso la identidad del ángulo doble también, ¿verdad? Porque seno de 2 phi no tengo yo el dibujito, entonces, pero seno de phi y coseno de phi sí puedo saberlo a partir de mi triángulo. ¿Vale? Entonces aquí el 2 cuartos se va a convertir en medios otra vez. Aquí voy a tener 25 medios de phi. ¿Qué cosa era phi? Yo tenía seno de phi era x entre 5. Entonces aquí voy a poner arcoseno de x entre 5. Ya no escribo los detalles, ¿vale? Porque ya lo hicimos en la integral pasada. Ya lo checan ustedes con calmita. Y el 2 cuartos, pues va a ser un medio, más 25 medios. Ahora, ¿qué cosa es seno de phi? Seno de phi es x entre 5. Coseno de phi es la raíz entre 5. Entonces me quedaría x entre 5 y la raíz entre 5. Este 5 por 5 le voy a poder dar chicharrón con ese 25 que está por allá. Y entonces ya acabé, ¿verdad? La integral me quedaría 25 medios arcoseno de x entre 5 más x medios por la raíz, o un medio, por la raíz de 25 menos x cuadrada más c. Este ya estuvo un poquito más difícil, ¿verdad? ¿Sale? Y ya con el teorema fundamental del cálculo, si yo quiero hacer, calcular el área de un círculo, fíjense ustedes qué relajo, calcular el área de medio círculo, yo debería de calcular, evaluar todo esto en 5 y restarle la evaluación en menos 5. Y por ahí tiene que salir 25 medios de pi. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Déjenme ir por el cargador en lo que lo revisan. Ponemos uno más, ustedes se hacen uno más.
voy a escribir ahí arriba. Ese también es un formato ya predeterminado. La pongo porque ya sé qué es lo que me va a dar. ¿Sale? Vamos a poner x, x cuadrada menos 4. Ahora sí voy a usar el 4. Así. Calculen ustedes esa integral. Aquí necesitan saber quién es x y también la van a incorporar, a diferencia de los ejercicios anteriores en que nada más usaba la x para calcular la derivada. Aquí la voy a incorporar también. ¿Sale? Entonces, como dijeran los abuelitos en mi rancho, échense de ese trompo la uña. ¿Vale? Voy por el cargador. No me tardo. Ahorita la voy haciendo yo también con ustedes. Listo. Ya evitamos que se nos apagara la compu. Vamos a resolver esa. Yo creo que va a ser la última que resolvemos el día de hoy. Igualmente, como hemos venido trabajando, va a haber la lista de ejercicios que tienen que ver con esto. Y ahí ya nos vamos a enfrentar a ejercicios más difíciles. Y y va a ser un pretexto para revisar otros métodos, otras soluciones. Bueno, aquí lo que me dice que debo yo de usar sustitución trigonométrica antes de todo es otra vez la resta que tengo yo aquí. Tengo una resta de cuadrados, puedo verla como tal.
Aquí no tengo la X y aquí ya está más sofisticado el asunto porque no tengo yo la derivada. O sea, aunque yo la tuviera, bueno, se podría cancelar, ¿verdad? Pero piensen ustedes que pude haber tenido la derivada y se canceló con una X cuadrada de por aquí. En resumidas cuentas, no puedo yo usar sustitución, ni tantito cerca estoy yo de ello, ¿verdad? Entonces, si tengo una diferencia de cuadrados, igual voy a proponer, aquí está mi ángulo phi, la hipotenusa tiene que ser el cuadrado, y este 2 al cuadrado, que son 4, lo voy a poner aquí o lo pongo allá, ¿sale? Lo voy a poner aquí ahora porque ya estuve poniendo mis otras identidades por aquí. Entonces, cuando hago esto, igual puedo yo despejar la altura, me va a quedar x cuadrada menos 4, ¿sale? Y ya con eso es suficiente para poder hacer la traducción. Otra vez, ¿quién es la x? En este caso voy a tener x entre, bueno, lo vamos a poner allá a la derecha. X entre 2, que otra vez voy a relacionar con el número, con la constante. X entre 2 sería lo contrario de coseno, que es secante. ¿Vale? Entonces x es 2 veces secante de phi. Y ya tengo la traducción para x, porque la voy a necesitar acá. ¿Sale? Y bueno, esta expresión también la voy a dividir entre 2, me va a dar tangente. Pero fíjense, hay gente que les dice, si ustedes tienen esta resta, sustituye x por 2 secante de no sé qué, ¿vale? Y lo que hacen a veces es hasta meterlo aquí, aquí les quedaría 4 secante cuadrada de phi menos 4, factorizan el 4, secante cuadrada menos 1, es tangente cuadrada, 4 tangente cuadrada, le sacan raíces, 4 tangente, ¿sale? 2 tangente. Pero bueno, lo vamos a hacer así, siento yo que es un poquito más fácil. Si ustedes conocen otros métodos, yo creo que también habrá que revisarlos y seguramente nos van a dar los mismos resultados. Entonces, la raíz entre 2, esta cosa entre 2, me quedaría tangente. ¿Vale? Entonces, la raíz va a ser 2 tangente. Igual la necesito para hacer la traducción. Ya que tengo yo la x, calculo la derivada. La derivada de esta cosa va a ser la derivada de secante. Pues es nada más dx. Vamos a poner, ¿sí cabe ahí? Sí. Vamos a poner dx es igual a 2 secante por tangente de phi, ¿verdad? Y esa es la derivada. Y ya tengo los tres elementos para traducir esta cosa en términos de phi. Entonces, pongo yo arriba la derivada, que va a ser 2 veces secante de phi por tangente de phi, todo esto entre la x es 2 secante, ¿sale? Y la raíz es 2 tangente. Entonces, aquí esta integral también me queda sencilla. Un 2 se cancela con el 2, secante con secante, tangente con tangente, y solo va a quedar un medio de la integral de phi. ¿Vale? Pareciera muy aparatosa, ¿verdad? Porque tiene muchas expresiones, pero por eso usamos sustitución trigonométrica, porque esa integral ya nos queda más sencilla. Y bueno, entonces un medio de d phi, la integral va a ser un medio de phi, a su constante. Igual, ¿cómo puedo yo calcular la phi? Pues bueno, de las identidades más tranquilas que tuve fue esta. Secante de phi es x entre 2. Entonces podría yo poner aquí arco secante, ¿sale? Pero a la gente no le gusta luego poner las inversas de las recíprocas, que ya de por sí es un cohete las recíprocas, ¿no? Entonces podríamos usar, por ejemplo, coseno, 2 entre x, que sería más sencillo, ¿sale? Entonces, se puede poner como les acabo de decir, o pueden pensar ustedes que coseno de phi es 2 entre x, que es más sencilla, entonces phi sería arco coseno, o coseno a la menos 1 de 2 entre x, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, lo que va a quedar allí es un medio de arco coseno de 2 entre x más su constante. Ya acabé. ¿Vale? Si ustedes quisieran usar esta de aquí, pudieron haber puesto también un medio de arco secante de phi, perdón, arco secante de x entre 2 más c.
pues seguramente por ahí hay algunas otras personas que pudieron haber hecho otra sustitución, pusieron el 2 por acá y esta cosa por aquí, les pudo haber quedado menos un medio de arco seno de x entre 2. Así. ¿Sale? Lo pueden checar ustedes. Lo ideal sería que hiciéramos, se puede hacer esta integral otra vez poniendo el 2 aquí y perdón, la raíz de este lado. Entonces ya les va a quedar cualquiera de esas tres soluciones. ¿Sale? La relación entre arco coseno y arco seno es ese signo menos, ¿eh? Al menos en las integrales. Por ahí lo tienen ustedes en sus tablitas. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? ¿Sí me están pelando? ¿Están ahí? Me imagino que luego dejan prendida esta cosa, como estoy grabando, y me mandan a volar, ¿verdad? Entonces puede resolverse más de un método, dice Omar. Gracias, Omar. Qué bueno que estás ahí al pendiente. Sí, sí, hay varias maneras de resolverlo. Estos tres resultados son el mismo, ¿sale? Aunque algebraicamente pareciera que son cosas diferentes, planteamientos diferentes del triangulito me van a llevar a eso. Este y este se pueden ver como resultados para este mismo planteamiento, ¿verdad? Allá arco seno puede verse también como como 2 entre x por arco cosecante, que es la recíproca de seno, ¿verdad? O sea, es lo mismo. En el final de cuentas, las tres expresiones, y de hecho hay 6 expresiones por las identidades trigonométricas, por las razones trigonométricas, 6 expresiones para definir phi, ¿vale? Pero estas tres son un ejemplo de la phi, de cómo expresar phi, ¿sale? Y bueno, ¿cómo saber si las tres son iguales? Pues una de las maneras de hacerlo, aprovechando que ustedes ya tienen programas de cómputo, pues es meter esto a Wolfram y que lo derive. Y si la derivada les queda esto de la expresión que está dentro de la integral, que es la relación que hay entre la integral y su antiderivada, ¿verdad? O sea, entre esta expresión y esta, derivan de cualquiera de estas, les debe de quedar esto de ahí arriba. ¿Sale? Para saber si están iguales. Otra manera de saberlo, si yo estoy haciendo una integral y mi compañero también, y nos quedaron cosas diferentes, a él le quedó arco coseno, a mí me quedó menos arco seno, pues podríamos meter esto a GeoGebra, y igual a un medio de coseno a menos 1 de 2 entre x, y mi compañero meter y igual a menos un medio de coseno de x entre 2. Entonces debería de quedarles más o menos lo mismo. Lo que puede suceder, bueno, en teoría, en el mundo ideal, pues deberían de coincidir las dos gráficas, ¿verdad? Una debería pasar encima de la otra. Pero a veces esa constante no es esta constante. A lo mejor esa constante es un pi medios más c, con la c de aquí. Entonces ya está metida en la integral. Digo, en la constante de aquí de la derecha. Eso también puede suceder. Puede suceder que no sean perfectamente, que se encimen, ¿verdad? Pero como es una información que al derivarla se pierde, nos da cero, entonces puede que haya una diferencia, módulo una constante se le dice. O sea, son iguales módulo una constante, salvo una constante. ¿Me explico? ¿Los demás alguna otra duda? ¿No? No dice Edith. Muy bien. Bueno, vamos a dejar de grabar.